el mundo que se avecina. Abrimos nuevo capítulo en el bloque que estamos abordando sobre la preservación de la naturaleza humana, ¿no? Y en este capítulo nos interesará ver, bueno, cómo la defensa de la vida, la extensión de la cultura de la vida, pues va a producirse o va a expandirse en este siglo XXI, ¿no? En este mundo que se avecina, ¿no? Y para ello contamos, como todas estas semanas, pues con el doctor Miguel Ángel Serra. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Doctor en biología y también miembro de distintas asociaciones, Provida, etcétera, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Me gustaría, Miguel Ángel, pues eso, ¿no? Que nos situases un poco en tu activismo en favor de la vida, ¿no? Por supuesto, Albert, con placer. Yo conozco el movimiento Provida en España desde los años 80, concretamente desde el año 1981. Y por lo tanto, pues me siento muy vinculado a este movimiento, en el cual he estado pues, ya más de 40 años. En la actualidad, pues soy presidente de la Asociación por Respecto a la Vida Humana de Barcelona. Soy vocal de la Federación Española de Asociaciones Provida. Y además, en el ámbito ya más como científico, más que como activista, también formo parte de Cívica, que está presidida por el profesor Nicolás Jouve, en el cual soy ahora mismo vicepresidente. Creo que está también Elena Postigo en el grupo. ¿O? También colabora en ella, sí, ¿no? O sea, sí. distintos personas vinculadas a la bioética. A la bioética, sí. Por lo tanto, pues sí, conozco la situación de la cultura de la vida y desgraciadamente también de la cultura de la muerte. Y creo que estamos en un momento importante, en una encrucijada. Esperemos que el mundo que se avecina en este aspecto pues, sea mejor del que venimos, porque desde luego la situación no es nada halagüeña, pero sin embargo hay señales de esperanza importantes y espero poderlos transmitir en el capítulo en el que nos encontramos hoy. Empecemos por los desafíos, si te parece, o por la parte esta que es un poco como más negativa de la cultura de la muerte en estos momentos, ¿no? Para después, si te parece, pues ir hacia la cultura de la vida con estos ejemplos o motivos de esperanza. ¿Cuáles son los desafíos desde tu punto de vista más importantes en el presente y en el futuro que se avecina inmediato respecto pues, a temas trascendentes, ¿no? Trascendentales en esta defensa de la vida, como pueden ser el aborto, la eutanasia, etcétera, ¿no? Sí. Las políticas liberales o ultraliberales que han dominado buena parte del siglo XX y que también, por desgracia, están ahondando en este siglo XXI, la mentalidad pro-eugenesia o eugenista que inició en el siglo XIX, tuvo un momento de parada a mediados del siglo XX y luego se ha acentuado en el final del siglo pasado y en el que nos encontramos ahora, ha llevado a que la legislación que en el ámbito que nos ocupa hoy, que es el tema de la defensa de la vida humana, pues se vea seriamente amenazado. ¿Por qué? Porque desde digamos, finales de los años 60, se ha visto que las legislaciones en los países occidentales, sobre todo, ha ido adoptando leyes más favorables al aborto y a la eutanasia. En un principio, el aborto, en prácticamente todos los países, inició pues, como hablando por ejemplo en el caso de España, como una despenalización en casos extremos. Claro, cuando esto se lo cuentas a alguien que me está escuchando ahora, dice, pero si el aborto ahora es un derecho. Bueno, Macron en Francia, ¿no? Y otros que están planteando que haya un derecho al aborto. Sí, a nivel europeo, sí. Esperemos que esto no se lleve a cabo y por eso estamos luchando. Pero fijaos pues, que aquí estamos yendo de una legislación de casos extremos a un derecho y por lo tanto el tránsito desde la situación inicial a la situación en que nos encontramos o nos podemos encontrar muy pronto, por ejemplo en España, pues ha dado la vuelta completamente a la tortilla. Pon un ejemplo, es decir, ¿qué diferencia hay entre la legislación inicial que estás planteando de casos, ¿no? A si se aprobase esa visión más de derecho al aborto?
¿cuál es la línea roja que atravesaríamos? ¿Qué representa en cuanto a la vida humana, ¿no? A la vida del embrión, de la persona en estado embrionario? Bueno, yo no soy ningún experto jurista, pero lo que sí que se ve claramente es que, por un lado, nosotros tenemos un ser humano en la vida intrauterina que es reconocido pues, como un bien jurídico, protegible, que esto es lo que dice la Constitución, ¿no? En las nasciturus, viene casi del derecho romano, que decís vosotros, es efectivamente... Los abogados, cuando dicen nosotros, se refiere a los abogados. A los abogados, los juristas. Sí. Ahora resulta que no tienen absolutamente ningún valor y que, por lo tanto, la mujer puede decidir de una forma autónoma, pero injustamente autónoma, a mi entender, el poderlo eliminar. Porque no se le da no se le reconoce ningún valor, porque el valor no se da, el valor se tiene y se reconoce o no se reconoce. Entonces, claro, hemos pasado de un extremo al otro. Entonces, el nasciturus viene dotado de una dignidad intrínseca, inalienable, o esa dignidad se la damos desde fuera. Por las leyes, no porque sea una criatura de Dios. Claro, porque entonces... ¿Esa es la diferencia? Claro, evidentemente, porque si nosotros lo que hacemos es simplemente reconocer un bien que está allí, y nosotros, evidentemente, o moralmente, vamos a estar obligados a defenderlo. Pero, ¿de qué depende? Depende de nuestra voluntad. Es decir, si yo en ese momento no me va bien tener un hijo, lo puedo eliminar, y si ahora me va bien, en cambio, sí. Entonces, ¿el valor lo doy yo? No, el valor es intrínseco. Yo no puedo modificar algo subjetivamente, es un hecho objetivo, y eso no se reconoce. En muchas legislaciones proabortistas esto está completamente ausente. Por lo tanto, no se le da ningún valor, no se reconoce ningún valor, y por lo tanto se eliminan. Se eliminan muchas vidas, que cada una de ellas es una vida única e irrepetible, que debe ser preservada, que debe ser cuidada, que debe ser tutelada. ¿Ha sido un error desde el punto de vista pues, de una visión cristiana o incluso bueno, de esas personas de buena voluntad que antes citábamos, el buscar cuándo se produce, en qué momento la vida humana? Es decir, el debate entre científicos de cuándo hay vida humana, ¿no? Que si el tema del cerebro, que ha sido un error desde el punto de vista, me refiero a la visión cristiana, ¿no? Para no abordar que desde el momento de la concepción, desde la visión evangélica, bíblica, ¿no? Pues hay persona, y entrar en el juego de los casos, como tú decías, y por tanto, bueno, ¿cuándo? Porque claro, hemos llegado a que ahora en estas leyes de última generación casi algunos se están planteando, y me gustaría, si conoces bien el tema, poner algún ejemplo, creo que en Estados Unidos, a que prácticamente pueda ese derecho llegar al final de la etapa de gestación, e incluso algunos plantean justo en el momento casi que sería infanticidio desde el punto de vista legal de acabar de nacer y poder eliminar esa vida humana, ¿no? Habría que revisar algo, podríamos hacer una autocrítica en los movimientos de médicos cristianos, de científicos, en los cuales, bueno, volver a repescar esa idea de que la concepción, ese momento exacto, ¿no? Es donde interviene el alma, ¿no? El mortal, y por tanto no podemos estar en el juego de que si 2 semanas, 7 semanas, etc. Bueno, esto llevaría a un programa excesivamente largo, yo creo, porque en muchas ocasiones pues, me he encontrado en debates en los cuales se dice, sí, pero es que Santo Tomás decía que hasta el 3er mes no llegaba el alma, etc. Y además en las mujeres más tarde, y se discutió, se votó en un concilio si tenían o no tenían alma las mujeres. En fin, yo creo que, yo no soy teólogo, ni he hecho investigación en teología, ni mucho menos, pero yo creo que si vamos a fijarnos en la situación actual, en el momento en que nos encontramos actualmente, yo creo que la ciencia teológica ha avanzado lo suficiente y que nos dota de una seguridad en las afirmaciones que podemos llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que sí, que en parte tienes razón, que ese debate sobre el límite y los 14 días para experimentar con embriones, ahora ya se está hablando de que el inicio del surco neural, que es un fenómeno claro en la biología, pues no acaba de determinar exactamente que a partir de ese momento ya el camino sea irreversible y por lo tanto podría incluso extenderse esto más allá de los 14 días. En fin, yo creo que tenemos que ir a lo que decías antes, a cosas mucho más claras, en las cuales no hay
ninguna discusión, en la cual sabemos que a partir de ahí se inicia un proceso único e irrepetible, que es el momento de la concepción, el momento de la fecundación, ¿no? En biología se suele utilizar más el término fecundación, que no es un momento como el cuando se enciende y se apaga un interruptor, ni mucho menos. Es un proceso que tiene una duración en el tiempo, pero que evidentemente todo eso va tutelado. Pero va tutelado porque nosotros tenemos una mentalidad provida y no una mentalidad eugenésica. Claro, si tienes una mentalidad eugenésica, pasa lo que tú me estás comentando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay expertos en ética, al menos así se denominan, con una ética ultraliberal y eugenista, que no solamente abogan por un aborto sin límite de tiempo y sin razón alguna, sino que incluso lo extienden más allá, en lo que tú has llamado la etapa de infanticidio, como es Peter Singer. Peter Singer fue el maestro de Savulescu y él lo dice sin ningún tipo de pudor. Pero se está realmente planteando casi ya en legislación en el ámbito de Estados Unidos esa posibilidad de interrumpir ya no tanto el embarazo, sino los primeros días de nacimiento, ¿no? Yo es que lo había... En las leyes abortistas que hay en algunos estados de la Unión sí que existe la posibilidad de abortar incluso hasta el último momento. O sea, a veces el parto desencadenado ha evitado un aborto que estaba a punto de producirse, ¿no? Y estamos hablando, por lo tanto, de mujeres que estaban al final de la etapa gestacional. Sin embargo, ya me adelanto un poco a los panoramas positivos o a las noticias positivas, cultura de la vida. También en estos mismos países, por ejemplo Estados Unidos, se están pasando ya iniciativas legislativas en algunos estados favorables a evitar el aborto en determinadas situaciones. Por ejemplo, las Heartbeat Bills, que quiere decir que cuando existe el latido cardíaco ya no se permite realizar el aborto. Esto ha pasado en estados tan grandes como Texas, por ejemplo. Y ahora mismo se está revisando en el Tribunal Supremo de Estados Unidos la famosa sentencia Roe versus Wade, que fue la que permitió en 1973 el inicio de la legislación abortista en Estados Unidos. Por lo tanto, vemos que lo que en un momento fue el adalid de la ética ultraliberal que iba hacia el aborto y que iba hacia la eliminación de vidas inocentes, parece que ya está frenando y que está modificando a nivel de algunos estados esa legislación tan favorable al aborto y, a la vez, quizá en ámbito federal, también se va a producir un cambio importante a nivel legislativo en quizá los próximos meses o en los próximos años. Por lo tanto, yo esto lo veo como una señal positiva de que quizá la cultura de la vida se puede ir imponiendo a la cultura de la muerte, aunque sin embargo en otros ámbitos del mundo, en otros países del mundo, la legislación que se está intentando imponer en algunos casos de forma absolutamente espuria, utilizando todo tipo de triquiñuelas, es la abortista todavía. Me gustaría abordar otro segundo tema, que sería, pues las biotecnologías están permitiendo, pues, de alguna manera avanzar en el ámbito de la reproducción asistida de una forma artificial, pero sobre todo me gustaría concretarlo en el tema de un posible útero artificial y que algunos están aspirando y por tanto a eliminar la maternidad, es decir, la gestación de un ser humano en un cuerpo humano, ¿no? Que siempre ha sido pues, el de una mujer, una madre, ¿no? Sí. Como dijiste en el primer programa, ¿esto es humo, es ciencia ficción? ¿Estamos hablando de mitos? ¿O realmente, por lo que están persiguiendo algunos, porque claro, vemos, por ejemplo, que las incubadoras, ¿no? Con los bebés prematuros, pues están haciendo cada vez más maravillas, ¿no? Y que cada vez pues, esos bebés inviables o que tenían alguna posibilidad de deficiencia, pues a meses anteriores se va consiguiendo pues una viabilidad, ¿no? ¿Qué nos tendrías que decir del tema este del útero artificial y por tanto de una maternidad extraída del ser humano para este mundo que se avecina? ¿Es probable? Estamos hablando ya no de maternidad subrogada, sino de subrogar la maternidad a una máquina. Sí, sí, exacto. Yo creo que estamos hablando de humo. Yo veo que esto es una situación tan
poco científica como la criogenia o como la vida ilimitada o como tantas otras que nos han querido vender, en algunos casos los transhumanistas, los pro-enhancer. Y en las películas también, ¿no? Que y vemos, también en las películas. No sé sí. si pones algún ejemplo de alguna película. Sí, tienes la película La Isla, por ejemplo, en la cual se dedican a producir seres humanos por parte pues, de unos úteros artificiales. Obviamente todo es ciencia ficción, sin ningún tipo de correlato científico serio ni de ningún tipo. ¿Pero por qué? ¿Porque el útero es un órgano muy complejo, como el cerebro? No, más? porque nosotros tenemos una fisiología muy compleja, mucho más compleja en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque precisamente tienen la virtualidad de ser madres, y eso porque están preparadas para ello. Y es una interacción muy compleja, que no solamente se trata de un aspecto estrictamente físico, sino que entran aspectos también emocionales, aspectos psicológicos, y por lo tanto esos hay que tenerlos muy en cuenta. Muy difícil de reproducir artificialmente. Yo no digo que no se pueda utilizar algún tipo de útero artificial pues en situaciones de prematuros, muy tempranos, con objeto de intentar pues, mejorar su supervivencia, sus condiciones de vida, para que no sufran algunos de los efectos negativos asociados a los prematuros. ¿A cuánto está ahora los meses en esas incubadoras o casi úteros artificiales en prematuros, bueno, más o menos? Estamos hablando de récords, estamos Sí. más que meses, habla de semanas, estamos en torno a las 20, 21 semanas. Por tanto, esa idea de que algún día se pueda gestar todo el proceso en un útero artificial está muy lejos, ¿no? Bueno, yo veo que esto es una falacia. No digo que sea imposible, porque es muy difícil decirles cosas. Nosotros no tenemos la bola de cristal para saber lo que va a suceder ni hoy ni mañana. O sea, imaginémonos dentro de 100 o 200 o 1000 años, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que lo importante, como he dicho ya en capítulos anteriores, es no podemos instrumentalizar al ser humano. Nosotros debemos preservar su naturaleza, como es el título del bloque, sí. Preservar la naturaleza humana, pero preservar la naturaleza humana porque el hombre está dotado de una dignidad inalienable. Y no me importa repetirlo aquí otra vez. Pero vamos al tercer aspecto que quería tratar contigo en este capítulo, ¿no? Que es precisamente lo que algunos hablan o denominan la dignidad de la muerte, ¿no? O la muerte digna, ¿no? Claro, la palabra dignidad... o la muerte de la muerte, ¿no? Como tenemos a algún colega transhumanista que hasta ha escrito algún libro. Esa idea desde el transhumanismo, ¿no? De la superlongevidad o de la prolongación de la esperanza de vida, en la cual nos van a plantear el mundo que se avecina, dicen ellos, ¿no? El dilema de poder escoger cuándo desenchufar, cuándo morir, porque claro, si... Odi de Grey, ¿no? El gerontólogo que creo que tuviste ocasión de hablar con él en Barcelona, sí. en un congreso, plantea esperanzas de vida o longevidad de 200 años, ¿no? Bueno, vamos a poner 150, ¿no? Las sociedades actuales no están preparadas, ¿no? Ya no hablemos de la jubilación, la estructura familiar, ¿qué haremos, ¿no? Con 120 años, la dependencia, cómo nos cuidaremos entre nosotros, ¿no? Entonces, algunos de ellos, ¿no? Que, como tú has dicho, pues no tienen un respeto claro hacia la defensa de la vida y de la vida humana, y en esa cultura de la muerte casi se ríen de ella, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a matar a la propia muerte, vamos a ser inmortales, vamos a conseguir esas longevidades de 200, 300 años, y entonces nos venden el derecho a morir cuando queramos, ¿no? Y nos dicen, bueno, si usted no tiene calidad de vida, si usted considera que no tiene riqueza ni jubilación para vivir 150 años, vamos a ser realistas, ¿no? Estamos en 90 años, tal vez ahora la esperanza de vida, pues usted pues, se elimina, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo quería plantearte, Miguel Ángel, este caso, ¿no? O sea, el de las personas que tienen pues, una enfermedad grave y que plantean esa manera de buena muerte, ¿no? Que desde el punto de vista cristiano pues, tiene unos límites claros, me gustaría que un poco los definieses, y esa otra solución que nos da el transhumanismo de, bueno, con salud o tal, pero si usted quiere, pues va a tener opciones de aquí
unos años, en el mundo que se avecina, para decidir su propia muerte, ¿no? Bien, la mentalidad subyacente, por desgracia, es la misma. Tanto en el caso de los que están a favor de la eutanasia como de los que están a favor de mantener una vida indefinida con una posibilidad de interrumpirla en cualquier momento. Y creo que esto se va a ver bien cuando acabe de explicarlo. La mentalidad de la cultura de la muerte es muy similar a los que son favorables al aborto. Digo, la mentalidad subyacente es la misma. Si nosotros examinamos con atención lo que se nos propone, veremos claramente que se trata de una falacia también. ¿Por qué? Porque las personas que solicitan la eutanasia por razón de la enfermedad, en realidad son muy pocos, son poquísimos. Y se han utilizado, como ocurrió ya en el caso del aborto, situaciones o casos extremos, excepcionales, para justificar una legislación para todos. Cuando en realidad lo que se debería haber hecho es fomentar, incentivar, mejorar las curas paliativas, acompañar a las personas, no abandonar a nadie, tener en cuenta que los avances que ponen a nuestra disposición las tecnologías biomédicas nos van a permitir tratar con mayor y mejor eficacia todos estos casos. Cuando una persona se siente abandonada, no acompañada, entonces es comprensible que esa persona pueda solicitar la eutanasia. Pero pensemos que todo esto se ha justificado con encuestas que decían pues, que la sociedad española estaba a favor, etc. Estas encuestas han sido manipuladas. ¿Por qué? Porque si a uno le preguntan, ¿usted quiere morir con dignidad? Dice, pues claro que quiero, por supuesto. Entonces dice, pues usted está a favor de la eutanasia. Pues no, porque querer vivir y morir con dignidad es intrínseco a todo ser humano. Nadie de nosotros quiere vivir ni morir sin dignidad. Todos queremos hacerlo con dignidad. Pero eso es muy diferente de aplicarte la eutanasia. Completamente diferente. Por lo tanto, si aquí nosotros lo trasladamos a los casos de los transhumanistas, la muerte de la muerte, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Yo vivo de forma indefinida gracias a las tecnologías emergentes. Ahora llega un momento en el cual pues, yo me siento pues, triste, solo, porque no hay nadie que me conozca, porque me siento pues, absolutamente desubicado, me deprimo, me ultradeprimo, nadie me cura, no sé qué, y entonces digo, un día, pues doy al botón de aplíqueseme la eutanasia porque yo ya no encuentro sentido a mi vida. El problema es que el sentido a su vida no lo he encontrado ni en ese momento ni mucho antes. ¿Por qué? Porque tiene un sentido absolutamente inmanente, es decir, una concepción estrictamente materialista, utilitarista, cuando en cuenta que no sirve para nada, que nadie le escucha, que nadie le acompaña, pues entonces en cuenta que tiene que abandonar el mundo. Por tanto, desde tu punto de vista como católico, ¿qué podríamos decir para intentar diferenciar esa eutanasia? ¿Qué plantea la doctrina social, ¿no? la doctrina de la Iglesia respecto a la buena muerte frente a esas tecnologías tan avanzadas que podrán prolongar, ¿no? en una UCI, ¿no? o enchufado en una máquina, ¿no? a lo mejor muchísimo tiempo a un paciente, ¿no? y por lo tanto eso tiene un nombre, ¿no? el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Hay documentos importantísimos, ¿no? de la Conferencia Episcopal Española. Me gustaría que apuntases, tenemos 5 minutos, ¿no? Sí. Esa diferencia entre morir bien, ¿no? y de una forma... Y después, y para acabar, ¿no? La siguiente, ¿no? que es, bueno, en esa visión de inmortalidad del transhumanismo, ¿cuál es la visión cristiana de vida eterna? ¿no? Sí. Bien, el primer caso, afortunadamente, la ética cristiana ha, lo digo, resuelto, pero ha avanzado muchísimo. Nos da una gran seguridad porque nos permite movernos en un ámbito moral de seguridad. Es decir, nosotros sabemos en qué situaciones, y esto lo saben perfectamente los médicos de paliativo, los intensivistas. No hace falta que sean cristianos o católicos, simplemente que sean buenos profesionales. ¿Qué situaciones requieren qué tratamiento? Cuando verdaderamente se trata de un encarnizamiento terapéutico y por lo tanto es inútil utilizar la tecnología para intentar contrarrestar un proceso natural que va a llevar
al fallecimiento de la persona. Eso está arropado por la perfectamente definido y no hay ningún problema, y se sabe exactamente, claros. Y documentos médicos y documentos éticos y todo. Por lo tanto, yo creo que es un espejismo decir que no existe, cuando existe y se está aplicando, y se está aplicando muy bien hasta ahora. Digo hasta ahora porque, por desgracia, en España al menos tenemos esta ley de la eutanasia. Por lo tanto, yo creo que en virtud también de la autonomía del paciente, se sabe perfectamente cuándo se puede dejar de utilizar medios desproporcionados a la situación en la que nos encontramos. Por otro lado, efectivamente, tienes toda la razón, en el caso de los transhumanistas que están abogando por una prolongación artificial de la vida, con estos sustitución de piezas de recambio, con utilización de toda tecnología presente, emergente y futura a favor de un mantenimiento pues, de las personas en este mundo, es que en definitiva están intentando recrear una situación de trascendencia en el mundo que nos encontramos, en la inmanencia, en nuestra inmanencia. Y como eso es imposible, porque es una cosa absolutamente antitética, irracional, incomprensible, pues ellos intentan agarrarse a lo único que tienen, que es aquí, que es esta vida. Y por lo tanto, esta vida, este mundo, ¿no? Y por lo tanto quieren prolongarlo. Pero ellos mismos se darán cuenta de que esa prolongación, en un sentido trascendente, no lleva a ninguna parte, y sino a apretar el botón de la eutanasia en un momento dado, porque ya no van a poder más. Bueno, pues con esta idea me quedo con la idea también de que hay esperanza y hay una reactivación en el ámbito cristiano de esa cultura de la vida, también a partir de los avances tecnológicos, ¿no? Pero siempre con una idea clara pues de qué es bien nacer, qué es bien morir y cuál es el desarrollo, digamos, humano y cristiano de la evolución del ser humano, ¿no? Por tanto, me quedo con esta idea que creo que es muy esperanzadora y tanto, para ya lo creo. seguir trabajando, ¿no? Como haces tú y otros, ¿no? Y otras en estas asociaciones pro vida. Ánimo, hacéis un gran bien y lo extiendo pues, a todos tus compañeros y compañeras, ¿no? de activismo, pero también profesionales, y te emplazo, si te parece bien, a ver esos proyectos que dan esperanza precisamente la semana que viene. De acuerdo, Gracias, muy bien. Ahí nos encontramos. Gracias. Gracias.